A verdad que é bastante interesante esta mesa porque vivimos un pouco de dentro como foi esa evolución e sobre todo os retos e os desafíos que tuvo esa transformación ao longo dos últimos 25 anos. Temos a Paco Campos, Francisco Campos, que vai a falar precisamente desa reconversión de todo o que foi aos medios de comunicación galegos nos últimos 25 anos, especialmente coa chegada de digitalización. E a verdade que estuvo moi implicado neses cambios porque os viviu de dentro. Paco é xornalista lucense, foi delegado da Voz en Lugo, despois foi subdirector da región, despois director de AGN, director xeral da CRTVG, desde o 91 era profesor desta facultade. A verdade é que con esa trayectoria en tantos medios de comunicación ninguén mellor que el para falar destes cambios. Así que, cando queiras, Paco. Bueno, bons días. Vamos a intentar hacer un viaje rápido por unha serie de cambios e unha serie de tendencias. Pásome do galego, voume pasar do galego ao español. Eu preguntáballe, vamos a ver se nos abre esta, espera, aí. Le preguntaba al profesor Xosé López de qué iba a hablar y me dijo, bueno, toma el punto de partida de 1994, que es cuando presentamos en esta facultad, en la facultad antigua, o sea, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, pero en el edificio antiguo de Mazarelos presentamos las dos primeras tesis doctorales sobre, digamos, de profesores de esta facultad. Él es más veterano que yo porque la presentó a las 9 de la mañana y yo a las 12 de la mañana. O sea que él tiene más antigüedad y esto de la antigüedad es muy importante en la universidad también. Él hablaba sobre, su tesis es sobre la prensa local, la mía era sobre la reconversión de la prensa en Galicia en 1982-1992, la transformación de las estructuras empresariales y profesionales do sector. Bueno, también le pregunté si en gallego o en español, teniendo en cuenta que hay varias personas aquí que son de fuera de Galicia, voy a hacerlo en castellano. En realidad, el planteamiento que he hecho es, digamos, una serie de transparencias que voy a pasar muy rápido porque tenemos que abreviar, un panorama de lo que ocurrió, digamos, con estos 25 años que conmovieron los medios de comunicación tradicionales, es decir, el impacto de la revolución de Internet en los medios tradicionales. Yo creo que, y los cambios que se han producido de una forma evidentemente sintética. Pensábamos cuando trabajábamos en los medios de comunicación tradicionales en la década de los años 80 y en la década de los años 90, sobre todo en la década de los años 90, con los cambios que se estaban produciendo, es decir, llegada del color, es decir, transformación del plomo al digital, la vivimos, el profesor López y yo lo vivimos. Yo trabajé en los periódicos cuando todavía los periódicos se hacían en plomo y después en fotocomposición. Pensábamos que, y sobre todo pensaban los editores y los empresarios, que el cambio era tecnológico y realmente el cambio era mucho más de una dimensión mucho más profunda. El cambio es evidentemente cambio cultural. Y esto es importante entenderlo. A los empresarios y a los editores les costó mucho entender ese tema. Y yo diría que a día de hoy tengo incluso algunas dudas si efectivamente todavía lo entendieron a día de hoy. Quien lo entendió muy rápidamente fueron los usuarios, los lectores y las audiencias.
las audiencias de televisión, es decir, del analógico al digital, también pasó lo mismo en la industria de la televisión, pues pasó exactamente lo mismo. Quien lo entendieron perfectamente fueron los usuarios que rápidamente adaptaron la tecnología a sus formas de vida, a sus necesidades, a sus economías, etcétera, etcétera. Y eso en realidad es de verdad la convergencia, es decir, la convergencia cultural fundamentalmente. Bueno, voy a hacer muy rápidamente una visión en 3 escenarios. Un poco datos de Galicia, datos de España y datos de Europa, tanto en prensa como en televisión. En Galicia tenemos todavía 6 diarios centenarios de medios tradicionales, digamos, vinculados a 6 empresas familiares, controladas por familias. Alguna de ellas cambió, por ejemplo, el grupo Faro o Faro La Opinión era una familia y en la década de los 80 entró otra familia, que es una familia de editores a nivel español. Prácticamente las pocas familias también que quedan de propietarios de medios en España, porque también la empresa familiar, que tuvo mucha importancia en estos 25 años, también ha ido perdiendo influencia, sobre todo por una cuestión básica, por la necesidad de formación de capital. Es decir, la familia no tiene capital suficiente y entonces tiene que abrirse a otros capitales. Y esos otros capitales la van absorbiendo y transformando. Pero también por otra cuestión que es característica de la empresa familiar, que son los conflictos familiares, las peleas entre padres e hijos, hermanos, etcétera, etcétera. Parece que no tienen importancia, pero sí tienen mucha importancia en el ámbito de la gestión. Otra cuestión importante es, por dar una pincelada que apuntábamos en 1994, de los 5 temas importantes de la empresa familiar en Galicia, que era incertidumbre de sucesión, es decir, ¿qué va a pasar cuando los líderes, los pater familias mueran? ¿Qué va a pasar? De liderazgo también, de conflictos familiares, de necesidad de formación de capital, alto endeudamiento, en estos 25 años en la empresa es la constante el endeudamiento, porque no tienen capital, evidentemente. Falta de creatividad e innovación y priorización, lo que decía antes, priorización en el objetivo tecnológico, es decir, entendiendo que el cambio era tecnológico y el cambio es mucho más profundo. Falta de alianzas estratégicas. Durante estos 25 años hubo distintas iniciativas para concentrar toda la edición en una única rotativa. Nunca se logró porque siempre había 1 o 2 que querían ser los líderes de la película y no se ponían de acuerdo, con lo cual, pues eso que debería haber sido una estrategia empresarial interesante porque les aportaba valor a todos ellos, nunca se pusieron de acuerdo. Y faltas de políticas públicas independientes. Y esto también fue una de las reivindicaciones que en estos 25 años algunas veces, varias veces se llevó al Parlamento y nunca fructificó. Y yo creo que no fructificó por dos razones, porque nunca interesaba al gobierno de turno y porque tampoco le interesaba mucho a los empresarios. Algunos datos. ¿Qué pasa entre 1994 y 2018? En los ingresos. Y ahí los datos en la transparencia están en millones de euros. Pues evidentemente hay una caída de un 24% en los ingresos y de un 42% en los beneficios, es decir, los resultados. Hay muchos años en que los resultados son negativos en el conjunto de las empresas periodísticas gallegas. ¿Y qué pasa con el empleo? Pues en el empleo una caída entre 2018 y 1994 de casi un 70% de caída, de pérdida de empleo en eso. Bueno, ¿y qué pasa a nivel en España? En el mismo sector de la prensa. En la prensa en España, en el conjunto de la prensa. Ahí tienen los datos también, no los voy a comentar todos, no nos da tiempo, pero la caída de los ingresos entre 2001 y 2017, casi un 80% de la caída de los ingresos. Y en los beneficios, es decir, en los resultados de la empresa, un 314% en los beneficios. Evidentemente se perdieron 20 cabeceras tradicionales, se perdieron así como 1.000 millones
de ingresos, es decir, la industria periodística, la prensa tradicional, la prensa en papel, perdió unos 1.000 millones entre 2001 y 2017, que son los datos que se tienen del conjunto en el registro del registro mercantil, los datos del registro mercantil. Y en beneficios, pues tenían 105 millones de euros de beneficios en conjunto en 2001 y en 2017 25 millones, como también pérdida de valor económico 100 millones. ¿Y qué pasa con la difusión? Pues ahí tienen los datos de la caída de la difusión entre 1997 y 2017 en los grupos periodísticos de Galicia. Evidentemente, el líder, que es el mayor, que tiene el porcentaje más alto, pues es porque tiene más y es el que pierde más. Y así sucesivamente. Tienen los datos en la transparencia, pero esto ocurre exactamente igual o incluso incrementado en el conjunto de Europa, en la prensa en papel. La difusión de la caída de la prensa impresa en papel en el conjunto de la Unión Europea es superior al 80%. Superior al 80%. Es decir, aproximadamente para que de 78 millones de ejemplares diarios de 2001 a 42 millones de ejemplares en 2017. Es decir, pues se pierden unos 35 millones de ejemplares diarios. Son datos oficiales, son datos de la UAN, son datos que recogemos en una investigación que se hizo conjuntamente, que se acaba de terminar por esta facultad, por profesores que están aquí del Grupo de Novos Medios y de la Universidad de La Coruña, sobre la evolución y el impacto sobre la cadena de valor de la prensa impresa en el ámbito europeo. Bueno, ahí tienen los países, los distintos países de la Unión Europea y sus respectivos porcentajes. Bueno, ¿y qué pasa en la televisión? Bueno, pues en la televisión, déjeme que le diga antes una cosa. Los grupos periodísticos españoles y también los gallegos viven de falta de políticas institucionales, pero sí que viven de políticas gubernamentales. Y las políticas gubernamentales siempre son dependientes. Y esto es una constante que ha ocurrido en España. Primero, cuando en la década de los 90 la concesión de las emisoras se suprimen las antiguas ayudas al papel, las ayudas del franquismo, pero la libertad de expresión no instrumentaliza a ayudas institucionales, básicamente por una imposición de la entrada en la Unión Europea, y concede ayudas discrecionales a través de concesiones. Primero concesiones de radio, después concesiones de televisión, que son aportaciones de capital. Otra cosa es que esa aspiración de transformación multimedia, yo diría que en buena parte de los casos tiene efectos más negativos desde el punto de vista económico que positivos, porque buena parte de las empresas tienen que desprenderse de esas cadenas de radio y de esas cadenas de televisión y en el caso de algunas de ellas, como por ejemplo es el caso de Prisa, le lleva a una deuda casi absolutamente insoportable y que a la familia propietaria creadora de ese grupo haya perdido el control de esa empresa. Bueno, los datos de audiencia, y déjeme titulo ahí dos leyes que también son de políticas públicas, la ley de 2009 de financiación de radiotelevisión española y la ley de 2010, que son las que salvan de alguna manera la televisión privada a corto plazo en España y que permiten la creación de un duopolio formado por dos grupos de... Esas dos leyes, lo que voy a decir, sonará un poco chocante, pero hay ya constancia e incluso documentos que lo han publicado. Esas dos leyes fueron básicamente redactadas en las asesorías jurídicas de los dos despachos de los dos grupos privados y absolutamente bendecidas por la Moncloa y por el grupo mayoritario de la oposición. Y hay documentos porque hay documentos con las anotaciones de los abogados respectivos, o sea que, por lo tanto, no descubro absolutamente nada. Pero eso les permite
A los grupos audiovisuales españoles provoca dos cosas. Primero, que la televisión pública cae espectacularmente porque desaparece la publicidad. Otra cosa es que si es bueno o es malo, pero lo que le provoca es una quiebra, bueno, una quiebra no, pero un agujero económico importantísimo, y ese incremento de la publicidad se va a los grupos privados. Y eso permite reflejar que las audiencias, a más dinero, las audiencias de los grupos privados crecen de forma importante y las audiencias de las televisiones públicas, como ven ahí, Televisión Española entre 2010 y Radio Televisión Española, las cadenas del grupo, entre 2010 y 2018 casi un 50% de caída en sus audiencias. Y en los ingresos de los grupos, y me voy a pasar muy rápidamente, los ingresos de todos los grupos entre 2010 y 2017, tanto de la pública como la privada, sufren de forma importante. Pero sufren de forma importante porque estamos inmersos en la crisis de 2008 y hay una caída de la publicidad brutal. Y entonces los grupos privados, a pesar de las políticas públicas que permitieron su concentración y permitieron incrementar su audiencia, tienen menos ingresos. Pero lo que es importante, incrementaron sus beneficios. Y en términos de gestión, como ven, no importa, los ingresos importan, pero lo que de verdad importan a los accionistas son los ingresos. Y ahí tienen cómo evolucionan los dos grupos audiovisuales principales españoles, cómo evolucionan y lo que representan. Y en la radio ocurre también algo parecido. Y voy pasando. Mientras la televisión pública sufre esa crisis con una reducción importantísima en sus ingresos. Ahí tenemos los datos de 2010 a 2017 en todas las cadenas públicas europeas. Podríamos, he puesto esta transparencia porque la preparamos en una investigación anterior hasta 2016. A 2018 tampoco hay grandes variaciones, es decir, se reequilibró un poco más los países que sufrieron la crisis, es decir, Portugal, España, Irlanda, los países de los hombres de negro, pero como ven hay una caída importantísima en las televisiones públicas más afectadas por la crisis, más afectadas por el ajuste económico, mientras mantienen un crecimiento importante otras televisiones del ámbito europeo. Y eso se traduce, no tenemos tiempo para comentarlo, eso se traduce a cómo evolucionan sus audiencias. Independientemente de la reputación que tengan esos canales, el factor económico, el factor de ingresos, es absolutamente importante. Y esto pone en evidencia también la crisis que está viviendo la radiotelevisión pública, es decir, los medios audiovisuales públicos en toda Europa, sobre lo que podríamos ser su modelo de financiación, que en casi todos los países hay un replanteamiento, una crisis y una incertidumbre sobre su modelo de financiación. Los países que recortaron sus presupuestos sufren de forma importante una caída grande en sus audiencias. No solo es la única causa, hay más causas, pero la causa principal es, y eso, el tema de los presupuestos, el tema de la financiación, también afecta a la independencia. Habitualmente en la academia pensamos que la crisis de independencia de las televisiones públicas está bastante ligada a la gobernanza. Es cierto que está ligada a la gobernanza, pero yo sostengo que casi al 50% ligada a la financiación, o sobre todo al modelo de financiación. ¿Quién es el que paga? Si es Canon, las televisiones públicas con Canon son más independientes que las televisiones públicas financiadas con publicidad o subvención directa de los gobiernos. ¿Y qué pasa en las televisiones autonómicas? Voy avanzando muy rápido y no me queda mucho. También se produce un desplome de audiencia importantísima en las audiencias de las televisiones autonómicas, a pesar de que se mantiene prácticamente en todo ese periodo, 1992-2018, se mantiene el consumo. Las televisiones autonómicas sufrieron también, como Televisión Española, el ajuste importante de su financiación. Y en Galicia, ¿qué pasa en Galicia con los grupos audiovisuales?
Pues ahí tienen los resultados. Una caída entre 1992 y 2018, una caída importante de Radio Televisión Española, una caída importante de la audiencia de las dos cadenas de televisión de Galicia y un incremento importantísimo en A3 Media, que es la que lidera el incremento, casi un 60% de incremento de su audiencia, y un incremento también importante de Telecinco. Hay que tener en cuenta que entre 1992 y 2018 se producen fusiones en los dos grupos, es decir, la fusión de lo que es Plus con Mediaset y la fusión de lo que es era La Sexta con Antena 3, y eso evidentemente representa eso. Tiene un efecto, digamos, de incremento de audiencia, solo lo que tiene es un efecto importante en el incremento de los ingresos de publicidad. ¿Y qué pasa en la publicidad, en la inversión de publicidad en España? Pues evidentemente lo que pasa es que es una emigración, como hemos visto, una emigración de la publicidad a Internet. Como ven, en los medios tradicionales hay una caída importante y un incremento importante en porcentajes en Internet. Bueno, ¿y qué pasa con los que primero entendieron la convergencia, que fueron los ciudadanos? Cuando digo la entendieron intuitivamente y la aplicaron. Y yo, como que soy de gestión y me interesa mucho la historia para planificar el futuro, o sea, los de gestión, la misión es planificar la estrategia. Lo que pasa es que a veces, como todo el mundo, prever el futuro pues es difícil, hay que investigarlo, pero aún así las estrategias se equivocan y a veces no ves. ¿Qué pasa con eso? Pues evidentemente ahí tienen los ciudadanos cómo gastan. Estos datos son estadísticas oficiales del Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Estadística de España. Pues evidentemente, fíjense que el gasto en publicaciones periódicas, por dar un dato, que en 2010 era de 34 euros por persona, por español, en 2017 es de 16 euros por español. Y así iríamos a otra cosa. Termino. ¿Estoy cumpliendo el horario? Sí, pues. Sí. Y no puedes, Pues como ve, voy a toda velocidad y termino con unas reflexiones. Por lo tanto, pues eso, 5 ideas, pero sin conclusión, evidentemente. Porque esta transparencia es mirar al futuro, evidentemente. ¿Qué va a pasar en 2030 con los medios tradicionales? ¿Existirán los medios tradicionales? Es decir, tendremos los 6 periódicos centenarios en 2030. ¿Existirá la radiotelevisión pública en 2030? Bueno, hay algunos elementos que apuntan ya. ¿Qué está haciendo la prensa en papel en la mayor parte de los países del mundo y en Europa? Y cuando hablo de la prensa en papel, hablo porque no solo tenemos que ver los periódicos o las empresas periodísticas, hay que ver toda la cadena de valor. Es decir, hay que ver a los periodistas, que son los creadores, hay que ver a los técnicos que aportan valor a esa industria, hay que ver las plantas de producción, hay que ver las empresas suministradoras, hay que ver los que llevan los diarios a cada uno de los pueblos de España. Ahora hablamos mucho de la España o de la Europa desierta. ¿Y quién lleva un diario a un español o a un gallego que vive en una parroquia donde quedan solo 5 vecinos? Ese señor tiene derecho a la información como cualquier otro. Seguramente que ese señor no tiene acceso a Internet. Por lo tanto, estamos hablando de un derecho público también. Bueno, ¿y qué han pensado los que de alguna manera están implicados y algunos de ellos ahogados por la cadena de valor, por la crisis de la cadena de valor? Que algo hay que hacer en ese tema. Y en algunos países van por delante, Francia, Portugal, que si volvemos a la transparencia anterior tuvieron una menor caída, tuvieron una caída importante en difusión, pero tuvieron una menor caída.
Francia tiene políticas públicas e institucionales para todos los sectores de la comunicación entendidos que son una aportación al valor social y democrático de esas sociedades. Bueno, pues en estos momentos hay un debate abierto en varios países de la Unión Europea y en la industria de varios países europeos por la necesidad de preocuparse, por la necesidad de defender la cadena de valor de la industria periodística en papel. Y la importancia cultural de la lectura en papel. Y pongo énfasis en este tema porque es un tema poco investigado, aunque hay poco investigado en España, pero sí que hay investigaciones importantes y reputadas a nivel europeo. ¿La lectura en papel es absolutamente igual que la lectura en digital? ¿El conocimiento de la lectura en papel es exactamente igual al conocimiento de la lectura en digital? Y es una reflexión que dejo. Yo hablo más adelante, entiendo que cuando hablamos de alfabetización binaria es más propicio, más adecuado que alfabetización mediática o alfabetización digital. Creo que tenemos que, y es una opinión personalísima, académica, defiendo más la alfabetización binaria, que significa alfabetización de lectura, de conocimiento, más lento, más reflexivo, más dialéctico, más crítico que la lectura en digital o el conocimiento en digital. Esto da para un gran debate, lo dejo ahí. Por lo tanto, los que forman parte de, y hemos colaborado en un estudio, como decía anteriormente, en el que entregamos esas conclusiones. Para los que forman parte de la cadena de valor de la industria en papel de España. Yo ya sé que, y creo que lo decía José Luis anteriormente, o uno de los ponentes, yo ya sé que leer un periódico en papel en estos momentos, defender que hay que volver a leer un periódico exclusivamente en papel, eso es absolutamente imposible, muy romántico, pero lo que sí es importante, que la introducción en la escuela, en la formación, etcétera, solo de tabletas, tiene un riesgo desde las investigaciones que se han hecho en varias universidades a nivel internacional. Por lo tanto, es necesario la idea de la alfabetización binaria. Y esa idea se ha introducido ya en el programa Europa Creativa. El programa Europa Creativa es un programa de medios de comunicación y de cultura. Es la sustitución o la fusión del programa cultural y del programa Media. El programa Media es el programa europeo Media que permitió que el audiovisual y que el cine europeo sostuviera cierta competitividad frente al cine norteamericano desde 1990 hasta 2014. En 2014 se fusionó con el programa Cultura y se llama programa Europa Creativa. Termina en 2020 el actual programa vigente. Y el próximo será 2021-2027. Nosotros, los que hemos hecho esta investigación de la que hablo, les hemos recomendado a los representantes de España del sector que negociaran en Bruselas la incorporación al programa Europa Creativa. Y creo que lo han conseguido. Bueno, esto después se tiene que traducir a políticas públicas, etcétera, etcétera. Tres ideas más. Dos directivas europeas importantes. La Directiva de Servicios Audiovisuales, 1808-2018, se aprobó en noviembre del año pasado. Esto tiene que traducirse a las legislaciones audiovisuales antes de finales de 2020, obligatoriamente. En España poco se ha hecho todavía sobre la reforma de la Ley 7/2010. Ahí tiene que haber un cambio importante con respecto al audiovisual de España, al debate y a esa ley que se ha elaborado en 2010. Tiene que necesariamente. O sea, el Ministerio ha hecho una consulta pública en el mes de febrero. Hemos participado unos 15 académicos, hemos voluntariamente aportado ideas para esa reforma, pero necesariamente tiene que incluir aspectos de defensa de la televisión pública, aspectos de un tema importante, los reguladores independientes de la comunicación. La directiva europea hace esa recomendación a los Estados y después una posición de
inclusión en las leyes nacionales de las plataformas digitales. Las plataformas digitales hasta 2018 eran comercio electrónico, no eran operadores de contenidos. A partir de esta directiva son operadores de contenidos y tiene una legislación similar a la que tiene cualquier cadena de televisión o cualquier medio de comunicación. Por lo tanto, obligatoriamente, porque si no estaríamos en una situación de competencia no ilegal, porque no eran ilegales, porque no había ley, eran alegales. Por lo tanto, ese es un tema muy importante. Otro tema importante es la nueva Directiva de Derechos de Autor, que tiene que trasladarse también y que es un tema importante frente a las plataformas. Por último, otro tema importantísimo que se va a producir el próximo año en casi todos los países de la Unión Europea, en España será en junio de 2020, es el segundo apagón digital, es decir, cambiar todas las frecuencias de televisión digital terrestre a una banda de radioeléctrica inferior a la actual, a la banda por debajo de los 700 MHz. ¿Esto qué va a suponer? Para dejar la banda de 700 MHz para el 5G. Esto es un cambio importantísimo. Parece una cosa técnica, pero tiene mucha importancia desde el punto de vista de contenidos. De nuevo, las televisiones generalistas van a perder audiencia, porque la resintonización lleva pérdida de audiencia. Pero es que además llega una nueva plataforma, que es la plataforma de 5G, que es la plataforma de televisión en smartphone. Es decir, ahora descargar un vídeo en un teléfono lleva bastantes minutos, 6-7 minutos. Con 5G será 60 segundos o 30 segundos. Esto va a cambiar también el audiovisual. Por lo tanto, es importante ese tema desde el punto de vista de las televisiones públicas, desde el punto de vista de las televisiones en abierto, desde el punto de vista de los derechos ciudadanos, etcétera, etcétera. Y la televisión pública tiene un gran reto a nivel europeo y en España también sobre ese tema. La televisión pública en su conjunto, salvo 3 o 4 países, por ejemplo Finlandia o Suecia, incluida la BBC está perdiendo audiencias jóvenes y el resto están perdiendo audiencias jóvenes. Esto es un reto importantísimo que tienen que cambiar las estrategias. Nuestro colega portugués antes nos presentó la web de la Radio y Televisión Portuguesa. Es importante, pero las televisiones públicas en estos momentos tienen que estar en las plataformas, necesariamente, con contenidos no emitidos previamente por la televisión convencional, con contenidos específicos para esa plataforma. Es decir, tienen que destinar, desde mi punto de vista, el 30% de sus presupuestos a esas plataformas. Y si no, perderán la batalla. Otro tema, financiación y pluralismo. Y por último, una percepción mía personal. La era de los medios post-internet todavía, en estos momentos, se mueve en un escenario sin modelo de negocio definido, porque se mueve en el mundo de la gratuidad. Yo intuyo, no tengo datos para afirmarlo, pero esto se va a acabar. Esto se va a acabar en la próxima década. Esto se va a acabar porque le interesa a todas las plataformas. Esto se va a acabar. Y esto se va a acabar. Y todo el mundo tendrá que pagar y pagará. Por lo tanto, pagará. Pero lo que ocurre en la industria, en esa cadena de valor, que se están produciendo dos cosas. Una hiperfragmentación, es decir, los medios emergentes en estos momentos, y aquí tenemos un editor de medios emergentes, desde mi punto de vista, en estos momentos son los más activos, los que están en el medio, los medios tradicionales, están absolutamente ahogados por la crisis económica. Por una parte, la emergencia de la hiperfragmentación de medios, es decir, los medios pequeñitos, y por otra parte, las grandes plataformas, que son las que se están llevando a nivel europeo, en conjunto, el 40% de la inversión publicitaria. Estos datos son absolutamente reales. Casi 50.000 millones de euros en la Unión Europea van exclusivamente a 2 o 3 grandes plataformas, Google, Amazon, etcétera, etcétera. Y con esto termino. Muchas gracias. Bueno, gracias, Paco. Graciñas, Paco, dicías que non había tempo, logo intentaremos que haxa tempo para abrir un
unha quenda de debate que sempre é o máis interesante. E rematabas con varias cuestións, modelos de negocio, crise do modelo comunicativo actual, crise papel digital. Deso vamos a falar ahora ao longo da mesa. Carlos Toural fará un pequeno percorrido polo que son a historia e a situación actual dos medios e cibermedios galegos. Carlos Toural é profesor desta facultade, doutor tamén por esta facultade, é asesor actualmente do gabinete do reitor, secretario do grupo de investigación de Agacón, director da revista da Asociación Española de Investigadores de Comunicación. Buenas tardes, ya creo, a todos, y me gustaría... Me encanta que Paco hable antes porque me obliga casi a escribir un tuit. Es decir, como ocupa espacio con su gran análisis también a nivel de historia y datos. Realmente, pues, quiero empezar recogiendo una de los temas que planteaba, que era la importancia de la lectura, y recalcando que hablaba de las tablets. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos es que muchas veces entendemos la tablet como producto y no como herramienta. Y tenemos programas de haga usted su propio medio, tenga usted una redacción en el colegio, pero realmente no les aprendemos a leer, a consumir el contenido al que están expuestos. Entonces, yo creo que realmente lo que estamos haciendo a veces es ya, digamos que, agarrando el volante por un lugar en el que hay muy poco margen de maniobra y que realmente ese margen de maniobra te va a conducir a un lugar inevitablemente. Entonces, empezaría un poco por ahí. Paco ha terminado con su última diapositiva. Siempre nos está amenazando en los últimos tiempos con ese tema, el de las manzanas. No sé si habéis visto la última diapositiva con manzanas. Y yo quiero hablar de mis abejas. Paco ya ha diseñado su camino, iba a decir a medio, pero creo que ya casi a corto plazo, porque siempre se está amenazando, que gira en torno a las manzanas. Pero para que las manzanas de Paco, para que sus árboles den fruto, necesitará de mis abejas. Sin mis abejas, él no tendrá manzanas. Es decir, su producto necesita que esta estructura haga su trabajo. ¿Y qué sucede en una estructura de colmena? Que hay una reina, que es la que marca exactamente todos los tiempos. Efectivamente, soy un apasionado de las abejas. Tengo abejas y quiero mucho a mis abejas. Una abeja reina básicamente nace reina porque es alimentada durante los 16 días de su ciclo hasta que eclosiona con jalea real. Y la jalea real, es producida por obreras que, conscientes de que necesitarán una nueva reina porque la que ya tienen o bien está enferma o es demasiado mayor como para seguir poniendo huevos y asegurar la vida de la colmena, lo que hacen es alimentar unas cuantas larvas con jalea real durante los 16 días que dura. A los 16 días nace y la primera que nace mata al resto que iban a ser reinas también, para asegurarse. Y lo siguiente que hace es expulsar a la antigua reina antes de hacer lo que se llama el vuelo real, en el que asciende a una altura a la que solo los zánganos más fuertes pueden llegar, toma su esperma y se dedica el resto de su vida a poner huevos. ¿Qué sucede? ¿Por qué hablo de mis abejas? Paco hablaba antes y ponía una estructura piramidal donde había medios que perdían y medios que... En la estructura de medios en Galicia ha habido abejas reinas. Y hay abejas reinas que están muriendo. Porque no son capaces de atender a su colmena. Y porque su modus operandi realmente ya no encaja con la estructura de una colmena que ha evolucionado y con las necesidades de una colmena que realmente está planteando un contexto nuevo.
¿Qué sucede con estas abejas reinas? Que realmente son muy necesarias porque marcan el devenir de todo el trabajo de una sociedad con... Alguna de mis colmenas tiene como 50.000 sujetos. Y 50.000 sujetos tienen su espacio, tienen lo que necesitan para vivir y pueden desarrollar su trabajo solo porque una reina vibra de una manera muy concreta y se mueve de una manera muy concreta. No necesita más. Produce sus sustancias y ordena todo ella. ¿Qué sucede? Esto, si lo trasladamos a estructuras y a sociedades donde se ordenan a través de colectivos, estos medios, más o menos de acuerdo con su línea editorial, más o menos de acuerdo con la ideología que puedan proyectar, realmente sirven para estructurar también al resto del ecosistema. ¿Por qué? Porque cada uno busca su lugar. En el momento en que estos medios empiezan a caer, ¿qué sucede? Estamos también en el contexto digital, y en este contexto lo que sucede es que ya no tengo que comprarme plomos. Hemos pasado del plomo al cobre. ¿Y qué sucede? Que con esto puedo hacer un medio, técnicamente. Entonces, ¿qué sucede? Que surgen muchas abejas que quieren ser reinas, pero que no han sido alimentadas con jalea real. Y ahora llamamos información a lo que es contenido. Y la sociedad muchas veces está consumiendo contenido que no es información. Y cuando muchas veces nos sentimos engañados, decimos que la información estaba mal, cuando realmente ¿quién ha hecho esa información? ¿En qué contexto? ¿De dónde viene esa información? Lo que no vamos a hacer como estructura seguramente es crear nuevas reinas, porque queremos ser la nueva reina. Queremos ocupar más espacio, queremos ser los que llevemos la información a nuestra audiencia. Pero, ¿qué sucede? Que estamos en un contexto en el que crecer es muy difícil, porque crecer significa infraestructuras, porque seguramente tengas que comprar, significa medios, significa inversión en recursos humanos. Y todos sabemos de esos puntos de equilibrio que son difíciles de romper muchas veces, porque significan básicamente que lo que funcionaba bien, de repente, ha dejado de funcionar. Y además en un sistema tan cambiante como este. Entonces, estamos en estos entornos de colmenas, en los que hay reinas, en los que incluso eso es más. Cuando una abeja reina que ha sido expulsada de su colmena y logra huir antes de que la nueva reina le aplique el artículo 33, lo que sucede es que parte de esa colmena se va con ella y aparece un enjambre bajo de un balcón o en una casa. ¿Qué sucede? Que luchan por pervivir, como muchos de los medios que ha mencionado Paco. ¿Qué sucede? Que hay muchas que luchan por pervivir haciendo exactamente lo mismo que hacían dentro de la colmena, pero ya no estás en una colmena, estás en un balcón. ¿Y qué sucede en ese momento? Que es muy difícil encontrar una solución que no implique una reinvención. Y para reinventarte necesitas miembros nuevos, a nivel conceptual incluso, a la hora de proyectar el trabajo periodístico. En este contexto, en Galicia, también a partir de un trabajo de los colegas Cruz Negreira y Xosé López, se identificaron en 2016, más o menos, 54 nativos digitales. Y la mayoría, una gran mayoría, eran de tipo prensa. Solo 6 audiovisuales y solo un 2% radiofónicos. Todos hemos visto los últimos informes de esto, sobre todo a partir de 2017, sobre todo en 2018, que hablan de la importancia del audio y de los contenidos, llamémosle radiofónicos, podcast, como queramos, incluso para temas relacionados con el posicionamiento. Es decir, ¿por qué? Porque ya empezamos a reconocer esos contenidos y somos capaces de posicionarlos porque hay software que es capaz de reconocer lo que se está diciendo en esos archivos. En este contexto,
vemos como solo como un 30% eran especializados, y de los que no son especializados, la mayoría hablan de política. Realmente vemos cómo en la mayoría o en muchos de los casos lo que hacemos es intentar trasladar un modelo, incluso también a nivel temático y estructural, del ecosistema de abejas reinas a un ecosistema de colmenas sin reina, en el que puede funcionar o no. En este entorno se plantean diferentes modelos de negocio en Galicia, desde el clásico financiación por publicidad, que es predominante aún hoy. Es decir, imaginemos que soy un responsable político de turno y he llegado al poder vendiendo una idea de sostenibilidad, de economía circular, y llego a la hora de comprarme mi coche y me compro un coche diésel con un 2.4 diésel, es decir, un coche que contamina muchísimo. ¿Qué sucede? Que realmente lo que sucede es que vendo algo y aplico otra cosa. Cuando estoy vendiendo en este contexto, soy nativo digital, he nacido ya en ese contexto, sé de qué va esto, porque he nacido aquí. Y me he relacionado desde mis inicios con los otros elementos y actores de este contexto, pero realmente mi idea de cómo debo financiarme es exactamente la misma que era la de una de esas abejas reinas que nos ponía Paco en ese listado. Que no se debe renunciar, efectivamente, pero que deba seguir siendo, está cuestionado por otros que trabajan en el pago por contenidos, como también hace el modelo del compañero Xurxo, y uno de los más meritorios por la capacidad para ser estable y constante en la publicación, y finalmente también en algo que es muy relevante, que es en ser capaz de construir una audiencia, es decir, ser capaz de construir y responder a esa audiencia. Es uno de los referentes. Hay otros que asocian ese modelo de negocio a estrategias basadas en comercio electrónico, es decir, accede, pero yo te voy a presentar otros productos que vas a poder comprar a través de... Esto engancha en algún momento también con las commodities, es decir, con cómo pongo en valor un producto que es producido de manera industrial en grandes cantidades y que es muy difícil establecer un valor añadido que lo diferencie y que haga que su valor suba con respecto al resto. Y finalmente, otro de los modelos que en esos 54 medios que analizan los compañeros están presentes son el modelo por abonados, socios o donaciones, crowdfunding, en el que Praza es uno de los referentes y que no sin trabajo se ha mantenido en los últimos años. Dentro de este nuevo contexto, no tan nuevo ya, las estructuras organizativas tienden a ser menos jerárquicas, evidentemente, ya por tamaño. Es decir, son estructuras mucho más horizontales, y son estructuras mucho más horizontales porque tienden también a la descentralización y a la colaboración en red. Es decir, varios elementos que en el mismo plano trabajan conjuntamente para persiguiendo un objetivo común. Esto lleva también a cierta flexibilidad y, en muchas ocasiones, también a la precariedad. ¿Por qué? Porque la falta de estabilidad, la falta de una estructura continua y constante que asegure, digamos, que ese trabajo, lo que conlleva a veces es cierta precariedad. Pero también, ojo, cierta precariedad como la entendemos cuando pensamos en el ecosistema de medios, en el que casi eran oficinas administrativas en las que ibas a hacer tu trabajo a una hora y salías, y digamos que en algún caso casi puede que funcionaría.
Finalmente, ya para terminar este pequeño análisis o radiografía de esta colmena de medios nativos digitales en Galicia, la parte que habla de proximidad y participación ciudadana, yo en este caso siempre me niego a hablar de periodismo ciudadano. Parece que siempre es como el debate, ya está, es un debate que ya no existe, pero siempre vuelve el periodismo ciudadano como tal. Y una vez el compañero Joao Canavillas, de Beira Interior, en un congreso también, alguien le discutía, es periodismo ciudadano, no hay otra manera de llamarlo que no sea periodismo ciudadano, es lo que es. Y él realmente puso un gran ejemplo cuando dijo que cualquier favela entonces estaría diseñada por un arquitecto ciudadano. Es decir, puedes generar contenido, pero periodismo, información es una cosa producida en un contexto y por ciertos perfiles, y el contenido o otro tipo de información será otra cosa. En este sentido, hay varias líneas de contacto entre estos medios nativos en Galicia y sus audiencias, que son básicamente cuando actúan como productores organizados, colectivos, asociaciones que de manera organizada están constantemente en contacto y proveyendo de información o contenido a los medios para intentar, evidentemente con unos intereses predeterminados, pues tener su espacio. Hay contribuyentes, que es a nivel individual, es decir, no se trata de algo organizado, pero sí que lo hacen de manera constante y que parte de una voluntad propia. Hay la relación tradicional o clásica a nivel fuentes, y después hay los participantes, que básicamente se trata de esa participación que se da a través de foros o redes sociales. Y en ese momento, las redes sociales en los nativos digitales en Galicia, esto es eso, con algunos datos que he actualizado también de 2016, describían este panorama. Los valores que están allí arriba, los más relevantes numéricamente, son Facebook y Twitter. Hay muchas ocasiones hablamos, y como Paco decía, de la gente joven ya no. La gente joven está en Facebook. Es más, Facebook ahora está incluso preocupado porque la gente joven ya está abandonando, en cuanto a cantidad y producción, está abandonando Instagram. Es decir, es como arena que está entre tus dedos, se está escapando y no sabes a dónde está cayendo, no sabes si la tienes encima de los zapatos o se ha ido a otro sitio. Y están muy preocupados. ¿Qué sucede? Que aquí vemos cómo estos medios, en un contexto, puede que entiendan la información de una manera muy concreta, que básicamente es: yo la comparto y genero conversación. La comparto en Facebook e intento generar conversación en Twitter. Pero, ¿cómo consume información ese otro nicho de mercado por el que muchos de ellos están apostando o deberían incluso apostar? Instagram. Y no hay movimiento ahí. ¿Por qué? Porque hacer información en Instagram o trabajar información para ahí requiere, no es compartirlo, no te comparto el titular y después pincha y ven aquí, sino que hay que repensar cómo estás afrontando el proceso productivo desde el inicio, desde la conceptualización, desde qué es la información y cómo abordo producir esa información. No es decir, yo hago esta pieza y después la comparto aquí y allí. No, tengo que hacerlo previamente. Y, finalmente, para acabar, me despido otra vez con mis abejas, de las que, si no sois apasionados, espero que seáis apasionados, de las que tanto podemos aprender, no para replicar el comportamiento, sino para entender cómo es capaz de funcionar una estructura de ese tamaño, cómo se relacionan entre ellos y qué significa cada una de sus acciones y qué repercusión tiene en sus individuos más cercanos y en los que están más alejados. A nivel ecosistema de medios, en este sentido, creo que hay muchas similitudes en cuanto a cómo evoluciona y cómo late un conjunto de elementos o de actores, como es este caso. Nada más, muchas gracias.
Grazas, Carlos. Neste símil que fixetes das abellas, a min quédame por saber que papel teñen aí as velutinas. Importante. A ver se logo aclaramos. Después en el debate, porque tengo una idea también para las velutinas y un rol que juegan en este contexto. Bueno, graciñas, Carlos. A seguinte convidada é Alba Silva, que precisamente vinculando co que dicía Carlos, que un tema moi importante e nós estamos vivindo dentro do xornal e é un debate que non damos, digamos, atopado solucións agora a curto prazo, a ver que vai pasar. E non é unha cuestión que non nos afecta a nós, senón que penso que a moitos medios, que é a das redes sociais, como está modificando absolutamente os contidos e as estrategias dos medios de comunicación. E en parte deso que vai a falar Alba, porque as redes sociais están modificando moito os medios e, sobre todo, un soporte como son os móviles. Bueno, Alba vai nos a falar precisamente da importancia dos teléfonos móviles nas estructuras comunicacionais, sobre todo en algúns exemplos europeos e adaptados tamén ao que está pasando aquí. Alba é profesora tamén desta facultade, doutoranda desta facultade e actualmente vicedecano. Gracias. Ben, bos días. Resultame ideal que falaran antes Paco Campos e Carlos Toural para introducir todo este escenario de medios digitais e todos os retos aos que se enfrontan os medios hoxe en día para presentar o tema do xornalismo móvil. Eu viña a falarvos da orixe, da evolución e dos retos que hoxe en día teñen as empresas mediáticas en canto a todo o que ten que ver coa produción de contidos para plataformas móviles. Ben, como sabedes, os últimos informes anuais sobre tendencias tecnolóxicas destacan que a tecnoloxía ponible, os vídeos 360, a realidade aumentada, os datos en tempo real e o xornalismo móvil van a ser os futuros retos aos que se teñan que enfrentar as empresas mediáticas nos próximos anos. Como se entende o xornalismo móvil na actualidade? A comunidade científica que se encarga de estudar este novo escenario mediático coincide en definilo como ese proceso de recopilación e distribución de información xornalística a través de soportes móviles. E cando falamos de soportes móviles, falamos non só dos smartphones, senón tamén dos reloxos intelixentes, das tablets, hoxe en día tamén dos altavoces intelixentes, temos o caso de Alexa, que están tamén experimentando moitos medios con este tipo de soportes, e xunto con esta nova modalidade xornalística, xorde, evidentemente, un novo perfil profesional. Aí á dereita tedes unha lista dos novos perfis profesionais que foron xurdindo ao longo dos últimos anos, que tipificou Flores Vivar, nos que se atopan entre eles o perfil de xornalista móvil. Este concepto acuñouno xa hai uns anos, no 2005, Jeff Jarvis, que é un profesor norteamericano, e a partir de aí empezouse a introducir esta disciplina xa non só nos medios, senón tamén nos planos de estudo das universidades a nivel internacional. É dicir, o móvil, que era antes un aparello que se asociaba simplemente á comunicación por voz, a facer chamadas, empezou pouco a pouco, timidamente, a convertirse nun verdadeiro medio de comunicación. De feito, moitos autores fan fincapé nesto, en que o móvil é un medio de comunicación cunha gran importancia social e cultural. Defíneno como medio de comunicación, moitos deles, temos a Scolari, a Navarro, a Soriano, Vacas Aguiar, Óscar Weslum. En España son moi importantes os estudos de Juan Miguel Aguado e Inmaculada Martínez alrededor do móvil como medio de comunicación, ao que tamén lle chaman a cuarta pantalla. E todos eles coinciden en que o móvil ten unha serie de características, de potencialidades, de vantaxas á hora de transmitir información xornalística. Cales son esas características? Por unha parte, é un soporte que
que aforra custes, non? A plataforma móvil, os smartphones, os teléfonos intelixentes aforran diñeiro para as empresas xornalísticas. Por que? Porque un bo equipo móvil custa alrededor duns 1.000 euros aproximadamente. Por tanto, isto que significa? Que se pode aforrar en custes de produción. Isto tamén pode dar lugar a debate que podemos trasladar a continuación. É moi interesante, non? Ver como moitas empresas están introducindo os dispositivos móviles, os teléfonos intelixentes, como ferramenta de produción e difusión de contido xornalístico. Empezou a BBC, está tamén o exemplo de Sky News, e no noso estado hai poucas experiencias relacionadas con isto. Destaca RTVE, que cubriu hai uns anos xa o Salón Manga en Barcelona a través dun equipo de xornalistas equipados con dispositivos móviles, con iPhones. E temos moitos medios que están pouco a pouco experimentando con esta tecnoloxía. É moi interesante o caso da RTPA de Asturias, cuxa xornalista Leonor Suárez é un referente hoxe en día de profesional que utiliza os dispositivos móviles para producir contido xornalístico. Incluso chegou a producir un documental íntegramente dentro dos dispositivos móviles, editando nunha tablet e difundindo a través dos smartphones. Os móviles dice tamén que melloran a seguridade dos xornalistas. Que quere dicir isto? Que un xornalista co seu teléfono intelixente pode ser menos perceptible en determinadas situacións. Pensemos, por exemplo, a hora de facer unha cobertura dun conflicto bélico. É dicir, o xornalista é máis capaz de mesturarse entre a multitude, de pasar máis desapercibido. Os teléfonos intelixentes permiten tamén poder transmitir en vivo, dunha maneira sinxela, menos costosa, como decíamos antes, e hoxe en día os xornalistas teñen numerosas aplicacións ao seu dispor para utilizar para cumplir con este objetivo. A transmisión en vivo a través principalmente plataformas sociais, das redes sociais. Por outra parte, os xornalistas hoxe en día poden ser máis rápidos cos seus dispositivos móviles. Aquí estamos satisfacendo unha necesidade da audiencia, que tamén pode darnos lugar a debate a continuación, que é o feito de querer recibir contido actualizado, constantemente actualizado de última hora. Evidentemente, as plataformas móviles poden satisfacer esta necesidade da audiencia. Por outra parte, grazas ás melloras tecnolóxicas, hoxe en día os dispositivos móviles permiten gravar, editar e subir vídeos nunha calidade cada vez mellor. Isto vai evolucionando. Como comentaba Paco antes, é moi importante a evolución da rede 3G, 4G, 5G. Pouco a pouco, estas melloras tecnolóxicas van a repercutir tamén no traballo dos xornalistas móviles. E, por outra parte, o móvil permite transmitir en directo a sala de redacción. Isto non acontecía antes, e hoxe en día os xornalistas teñen a posibilidade de crear, de gravar, de editar, de deseñar dentro do dispositivo e de transmitilo en vivo. E a plataforma idónea para que os medios experimenten con formatos e narrativas novas, que exploten a creatividade. Por tanto, resumimos as características principais en 4. Por unha parte, a posibilidade de realizar coberturas en tempo real. Esa posibilidade tamén que teñen as plataformas móviles de integrar a audiencia e de fomentar e promover a interactividade. Xa Antonio Fidalgo, no ano 2009, apuntaba que o móvil era a terra prometida do xornalismo de proximidade, é dicir, como integramos tamén as comunidades, dende o punto de vista da integración do local, o social e o móvil, como podemos integrar todo isto nunha narrativa para satisfacer as necesidades dos nosos usuarios, hoxe en día, non? Importantísimo tamén a xeolocalización, contextualizar, valerse da ubicación das fontes próximas ao lugar onde suceden os acontecementos. E aquí temos características, dende o punto de vista tecnolóxico, que teñen os dispositivos móviles que debemos integrar e utilizar para ofrecer información contextualizada e personalizada, de acordo co lugar onde se atopa o usuario nese momento determinado. E, por outra parte, isto está moi ligado á personalización. Apuntaba tamén Oxman xa no ano 2004
que as informacións se filtrarían a través dun modelo de usuario individual, co obxectivo de ofrecer contidos en función dos intereses e dos pensamentos da audiencia. Non me vou deter moito nos datos, simplemente apuntar que a evolución na adopción dos smartphones tanto en España, tanto a nivel internacional como no Estado, en Galicia, é moi importante e a curva é sempre ascendente, como podedes ver aí, hoxe en día o 97% de usuarios de smartphones en España, e en Galicia a situación pois é moi similar tamén, non? Se vos fixades a liña de arriba, fai alusión ao número de usuarios, á curva de evolución de usuarios móviles en Galicia, relacionada cos usuarios de PC de sobremesa, portátil ou de tablet. E como podemos resumir esta evolución do contido xornalístico nos móviles? Principalmente a partir de 4 etapas, que vamos a resumir a continuación. No ano 2008, Juan Miguel Aguado e Inmaculada Martínez crearon unha proposta de clasificación das 3 etapas principais de evolución do contido móvil nos medios. A primeira delas foi a fase de adaptación, que se desenvolveu entre os anos 2003 e 2006 e que consistiu basicamente en adaptar os parámetros que xa existían na web ao soporte móvil. Claro, esta etapa debemos contextualizala. Predominaba a baixa velocidade de acceso, dificultade, trabas dese tipo, xa dende o punto de vista tecnolóxico, dominio de operadores e fabricantes, empezaba a incorporarse o GPS e a rede 3G posteriormente no ano 2005. Que tipo de formatos xornalísticos predominaban ou estaban implementando os medios nese momento? As alertas SMS. E aquí tedes un exemplo, como os medios galegos empezaron a sacar o seu servizo de alertas a partir principalmente do ano 2009, un pouco máis rezagados que os do resto do Estado. Entre eles temos a Voz de Galicia, Faro de Vigo ou a Opinión da Coruña. Pasamos logo a unha segunda fase de autonomía entre o ano 2007 e o 2010 e esta fase coincidiu ca aparición do iPhone de Apple e a revolución das aplicacións. Isto trouxo consigo un cambio de mentalidade á hora de trasladar os contidos dos medios aos móviles. Evidentemente, cas melloras de internet móvil, os contidos adquiriron unha identidade propia e comezou a pensarse en trasladar o contido xornalístico dunha maneira máis adaptada e personalizada ao soporte co que se estaba a traballar. Aquí aparecen aplicacións propias dos medios de comunicación, as famosas aplicacións nativas, onde se explota a multimedialidade, hai unha mellor conectividade e se produce este boom das apps. Que pasa en Galicia durante esta fase de adaptación? Como reaccionaron os medios galegos? Pois un pouquiño tarde tamén. Como vedes aí, os medios empezaron a lanzar as súas versións, aplicacións web de móvil moi tarde, a partir do ano 2009. Non eran ni siquiera aplicacións nativas, eran versións web. Que pasa aquí? Cal é o contexto da sociedade galega? Pois que temos o problema do acceso a internet, da alta velocidade, das trabas que existen, que xa comentou antes Paco tamén, relacionadas con esta cuestión. Temos tamén o tema da dispersión poboacional en Galicia e a orografía galega. Que pasa con eses lugares onde só viven 5 persoas e non hai acceso a internet? Pois isto está tamén moi vinculado con este tema, non? Galicia ten o 40% dos núcleos de poboación de España, o 90% destes teñen menos de 100 habitantes. Que pasa con eses núcleos? É moi importante ter en conta isto tamén para o debate. Os medios galegos, como vos dicía, comenzan no 2009 a adaptar os seus contidos para as plataformas móviles e neste momento priman as seccións de actualidade, os deportes e a política, principalmente. E logo chegamos a unha etapa que podemos considerar a etapa de emancipación, que se desenvolve a partir do ano 2011, coas melloras tecnolóxicas tamén, xurde a rede 3G, aparecen aplicacións nativas propias e widgets, e empezas a experimentar co contido transmedia e crossmedia.
Que fan os medios galegos? Sacan as primeiras aplicacións nativas e estanas mellorando a medida que pasan os anos. As últimas actualizacións, El Progreso, no ano 2014, La Voz de Galicia sí que sacou unha actualización da súa app neste verán, e a Opinión da Coruña tamén sacou unha actualización da súa app o ano pasado. Que pasa con este tema? O que comentaba un pouquiño Carlos antes. Facer xornalismo móvil non é só estar presente ou ter unha aplicación móvil. Hai que saber, hai que coñecer a linguaxe que debemos utilizar e as narrativas que debemos implementar nesas novas plataformas móviles. Non consiste só en lanzar, ter unha aplicación nativa, senón que hai que saber pensar en móvil. De feito, existe o que se coñece como estrategia do mobile first, que están implementando moitos medios. Isto consiste en saber, en coñecer realmente o que significa producir contido para as plataformas móviles. Coñecer ben a linguaxe. E actualmente atopámonos nunha fase na que se consolidan as redes sociais, como canles e plataformas de difusión de contidos medios, e emerxen os microformatos. E aquí ten moita importancia o tema de Instagram, como veremos agora. Prodúcense contidos específicos en redes sociais, xorden estes microformatos moi ligados a plataformas móviles como reloxos intelixentes, e tamén a implementación da realidade aumentada, do vídeo en directo. Que fan os medios galegos nesta etapa de consolidación? Pois actualmente non temos moitos exemplos de experiencias dos medios galegos neste terreno, da era dos microformatos e da explotación das redes sociais, como canle. Que atopamos? Principalmente que os medios sí que teñen unha canle de difusión de información a través de WhatsApp, que é algo que están facendo todos neste momento, que consiste basicamente na difusión de 2 alertas informativas ao día. Aí tedes os medios que actualmente contan con esta característica, algúns deles, e vedes como empezaron a partir do ano 2016 a utilizar este servizo. Destaca aquí Faro de Vigo, que gañou un premio na Asociación Mundial de Xornais pola súa aplicación móvil nativa. Dende o punto de vista da usabilidade, sobre todo, non tanto dende o punto de vista de contido propio xerado para o móvil. Cales son os retos? Mirando os medios internacionais, vou tratar de ser un pouco máis rápida nesta parte. Mirar o que están facendo os medios internacionais. O The Guardian, por exemplo, ten un laboratorio de innovación no que os profesionais tratan de investigar e analizar que é o que funciona nas plataformas móviles a través de experimentos. Por exemplo, lanzaron un reproductor interactivo de podcast co obxectivo de chegar a aquelas persoas que non eran fieis ou potenciais usuarios de podcast na web móvil. Lanzaron tamén unha aplicación offline de noticias para consultar noutros momentos nos que non estiveran conectados á rede, notificacións en vivo que experimentaron sobre todo con coberturas por exemplo, nas eleccións, durante os debates presidenciais tamén, por exemplo. A BBC, o experimento do chatbot, vídeos verticais mellorados, como evolucionan os formatos e as narrativas. E a experiencia do Laboratorio de Innovación para Móviles do The Guardian basease principalmente na explotación de 5 narrativas principais: as notificacións, as coberturas en vivo, a información contextual, o vídeo, a transmisión en vivo e o contido interactivo. Isto podemos falar despois. E, por último, o tema das Instagram Stories. Máis de 1.000 millóns de usuarios de Instagram, xuño 2018. 400 millóns de usuarios activos diariamente. As historias xorden no ano 2016. Como podemos experimentar con este formato? Pódese desenvolver xéneros con maior profundidade a partir deste tipo de narrativas? Sí, temos o caso do Washington Post, no que difunden contidos en profundidade que podemos asociar incluso ao xénero da reportaxe a través de Instagram. Levar a audiencia ao que pasa detrás da escena, moi importante.
e os tipos de Instagram Stories que podemos explotar nesta rede social. Temos varios tipos, introductoria, de sumario, que sería algo así, o mellor do día, reportaxe, onde podemos desenvolver un tema con maior profundidade, o que vos comentaba antes, a través de incluso ata 10 diapositivas, e aquí temos varios exemplos, coberturas en vivo, xogos interactivos, especiais, dirixir o tráfico cara á web, informar e ampliar sobre un tema determinado. Ben, estes son algúns dos exemplos que temos. E paso rapidamente ás conclusións e ás ideas para o debate. Os medios galegos están facendo poucos esforzos no eido do xornalismo móvil. A información que ofrecen a través de alertas, SMS ou a través de WhatsApp, como é o caso que vos expliquei, é unha información relacionada principalmente cos servizos. Meteoroloxía, o tempo, realmente non se explota información propia adaptada ao soporte. Hai varias trabas, como comentamos antes, polo tanto, os retos onde se sitúan en buscar iniciativas creativas para novas plataformas e para novos usuarios, explotar a atracción polo próximo, a importancia da personalización e da xeolocalización, potenciar un xornalismo máis social e interactivo, redes sociais e ir máis aló do soporte, conseguir desenvolver formatos narrativos e xéneros adaptados. Moitas gracias. Bueno, graciña, Alba. A verdade é que, sumándome un poquinho ao que dicía Alba, hai unha cuestión que é precisamente Instagram e como os novos medios digitais se teñen que adaptar a Instagram. Porque pensade unha cousa, Instagram é un soporte alleo aos teus medios de comunicación. Eu teño un medio de comunicación e para mí o gran reto é como enganchar a público a través de Instagram, pero que entre na miña plataforma. E como a min, o reto é de todos os medios, porque o principal problema que temos é que os lectores non se nos queden en Instagram, senón que veñan onde a nós. É unha cuestión a analizar. Eu, aquí nesta mesa tiña que estar Anxo Lorenzo, o secretario xeral de Política Cultural da Xunta, por razóns alleas non pudo estar. Vou intentar eu cubrir un momentiño esa ausencia, relatando, e además moi brevemente, porque xa temos moi pouco tempo, unha pequena ollada á situación actual dos cibermedios e, sobre todo, centrándome en unhas cuestións básicas que xa foi apuntando Carlos, que son as estruturas destes medios hoxe en día, os principais retos e desafíos. Vamos a ver. Lista, sí. No, espera. Patrón de presentación, espera. Mira aquí. Aquí. Ai, Dios. Espera, collémoslo aquí. Igual. É aquí. Sí. Teño que ir cos... Perdonad, que isto... En fin. Sí, teño aquí. Presentación, aquí. Dalle ali abaixo a dereita, abaixo, a izquierda, por aí, arriba, izquierda, máis, a dereita. Sí. Aí, ao do lado. Aquí. Ao do lado. Ese. Espérate que se vai lanzar. Bueno, o único que vos quería comentar é a situación dos ciberxornalismos. Carlos falaba de Medio Centro nun estudio que fixeron aquí na facultade hai 2 ou 3 anos. Eu me atrevería a dicir, son nativos digitais, os que comentan eles, eu me atrevo a dicir que non chega ao cento, debe andar en torno duns 80, contando, 80-90 contando os que xa teñen, digamos, que non son nativos digitais, é dicir, que son versión digital de medios que poden haber en radios e televisións.
Non vou a parar, este ecosistema mediático, gran ecosistema mediático tradicional deste país, dominado, xa dicía Paco, por unhas determinadas familias e grupos mediáticos, son 6, deses 6 teñen distribuída toda Galicia, como vedes. El Progreso, que a súa vez edita Diario de Pontevedra, IAGN, La Región, que edita Atlántico, Faro de Vigo e La Opinión, que son do grupo Prensa Ibérica, El Correo Gallego, que é da prensa Compostela, e despois el grupo La Capital, que ten Diario de Ferrol e El Ideal Gallego. Estos medios, durante o longo da historia deste país, foron os que, digamos, se configuraron como fontes de poder. Esas fontes de poder empezaron, digamos, a flaquear fai cuestión de 10, 15 anos, cando empezaron a surdir outros medios de comunicación alternativos, grandes medios de comunicación, sobre todo na rede. Esta simplemente para que vexades a distribución digamos, da importancia que teñen en lectura. La Voz de Galicia, obviamente, o gran medio galego, e despois xa Faro de Vigo e o resto dos medios. Pensade que, por exemplo, o Correo Gallego é zona de Santiago e Área, La Región, provincia de Ourense, e El Progreso, provincia de Lugo, e despois Faro de Vigo é todo, digamos, sur de Pontevedra. Fronteixos, nos últimos anos, como os decía, surdiron unha serie de ecosistemas mediáticos bastante importantes, principalmente na rede. Entre eles, hai 3 grandes medios hoxe en día nacionais en Galicia, que son Praza, Galicia Confidencial e Sermos Galiza. Logo hai outros que son xa, digamos, revistas semanais, mensuais, adaptadas á web, ou directamente cibermedios locais. Que aí me vou a parar un poquinho, porque para min ese é o gran reto e o gran futuro que ten o ciberprofesionalismo en Galicia. O uso de internet, hai que entender. Aquí en Galicia a veces vamos por libre. Por que? Porque xa comentaban anteriormente os compañeros que temos un problema ou unha ventaxa, según se mire, que é a dispersión poboacional. Isto fai que en Galicia o uso de internet non chega ao 70%. Estos son datos de decembro do ano 18 do IGE. A mesma altura, en decembro, os datos de uso de internet en todo o Estado eran do 85%. Estamos 15%. E iso é debido, sobre todo, o que vedes aquí en Ourense, un 58%, e en Lugo un 63%. Son porcentaxes son moi baixas e se entenden polo que estamos falando. Hai un montón de poboación deste país que non ten acceso a internet, porque non viven en núcleos pequenos, non hai chegada de fibra e, obviamente, a veces por móvil é bastante complicado. Eu o vivo. Eu, cando vou a miña aldea, teño problemas bastantes de conexión, incluso para a hora de traballar. E é un gran reto importante que temos. Audiencias. Estas foron sacadas. Hai un problema, e xa o digo, xa avanzo ahora, que para min é un reto que temos os cibermedios galegos e no conxunto do Estado, que son os medidores, porque cada un deles ten o seu. Sí, falan de Comscore, pero Comscore, bueno, eu non me fío dese sistema de medición por unha cuestión clara. Al final é de pago. Entón, faltanos un sistema fiable de medición e non todos os cibermedios poden acceder a él, precisamente por cuestións económicas. Isto quitado de Alexa. Alexa é o máis próximo que temos agora para facer medicións. Como podedes ver, no ranking actual, La Voz de Galicia, que é o gran medio, sí, Faro de Vigo, segundo gran medio de Galicia, e terceiro está Galicia Confidencial, por riba do resto dos grandes medios tradicionais deste país. E vemos tamén no top 10, digamos, un medio que é Pontevedra Viva, que é un medio local de Pontevedra. Aí volvo ao tema do ciberxornalismo. E de 12 temos a Xornal de Vigo, que é outro cibermedio local, nacido fai ano e medio. Isto vos indica a importancia que está tendo hoxe en día o nacemento de certas plataformas digitais informativas. E logo unha cuestión que me vou a parar moi pouco, que é o tempo de visita. E aquí ten que ver coa plataforma móvil, coas plataformas móvil que falaba Alba. Nos, no meu medio, Galicia Confidencial, hai 7 anos a entrada, digamos, por
por ordenador tradicional era en torno ao 60%, 40% plataformas móviles. Hoxe é ao revés, hoxe estamos no entorno a 65-70 entrada de móviles, co cual nos está cambiando absolutamente a concepción do xornalismo. E isto ten que ver co tempo de visitas. Nos pasamos de ter un tempo de visita de 12 minutos, fai 6 anos, a 3,40, que ainda así está, 3,51, que ainda así está por riba da media. Si vedes, todos están por debaixo desa media a gas. Diario de Pontevedra, medio local, eu entendo que ten que ver moito coa proximidade, e Praza e Sermos Galiza, que ten un 13%, 13 minutos por usuario. E isto ten que ver clarísimamente con, Sermos Galiza é un medio vinculado directamente ao BNG e é un medio moi político. É dicir, que era o que nos pasaba, digamos, nós, cando accedía tanta xente, porque a xente que consumía ten un perfil político moi importante e quedábase a ler todas as noticias, non só quedábase a ler, senón que ademais comentaba as informacións, entraba varias veces ao día. Ciberxornalismo local, me vou a parar. Aquí hai sobre 30 medios locais, hai máis que non están aquí. Esta revolución tivo lugar, sobre todo, non está aquí, pero bueno, nesta década, principalmente a partir do 2012, principalmente desde o 2014 ao 2018. É o gran boom dos cibermedios locais en Galicia. E por qué? Obviamente porque nós, os xornalistas, tuvemos unha gran crise, aínda que non se contara nos medios, os medios non contan o que nos pasa aos xornalistas, tuvemos unha gran crise e moito desa xente que foi despedida optou por montar medios de comunicación propios. Foi o caso de Pontevedra Viva, que é unha cooperativa de traballadores, de persoas, non unha cooperativa, neste caso é xente que traballa como autónoma para un medio de comunicación. Son un grupo deles que quedaron despedidos dos despidos que fixo no seu día Diario de Pontevedra, e Faro de Vigo e La Voz, e se uniron e crearon ese medio local. Temos o mismo en Ferrol 360. E despois pasou o mismo con unha iniciativa que está aquí ao carón, que é Teo Vivo. É dicir, son xente que ven, sobre todo, do mundo tradicional, da prensa tradicional, despedida e inicia negocios. Distribución dos cibermedios. A Coruña, principalmente a Coruña e Pontevedra, como podes ver, volve coincidir outra vez cos índices de penetración da rede. Non me vou a parar aquí porque xa falou e me gustaría abrir quenda de preguntas polo modelo de negocio. A maior parte dos medios de comunicación cibermedios galegos teñen dous principais vías de negocio, son a publicidade e as subvencións, e dentro desas principalmente as subvencións. E ahora estánse introducindo os muros de pago. Xa sabedes que a Voz e o Faro foron pioneiros fai un meses na posta en marcha dun muro de pago. Gecea puxo xa no 2009 a experiencia do muro de pago. Tamén vos digo, por experiencia, igual que lle dixen os compañeros que a puxeron en marcha neses dous medios, que hai unha barreira hoxe en día para que a xente acceda por muro de pago. E ten que ver coa cultura digital que temos en todo o sur de Europa. Non me quedo solo en Galicia nin en España. Isto nos pasa en todo o sur de Europa, temos unha mentalidade de internet todo gratis. E esa barreira nos vai a custar moito superala, moitísimo. Por iso, hoxe en día, o muro de pago non é unha alternativa de viabilidade dun medio de comunicación. Habería que buscar outras, que é, por exemplo, empresa de contidos. Un pouco como iniciamos en Galicia Confidencial no seu momento, dar servicios multimedia, web ou incluso de comunicación integral. Retos e desafíos, superar ese modelo de negocio, o desafío tecnolóxico, que está aí presente, falaba ela, como adaptarse ás novas plataformas móviles, o debate papel digital, estou con Paco, vai haber moita revolución nese tema, o papel non vai a desaparecer, pero o cibermedio está sendo xa o futuro, de feito é. Como integrar a perspectiva laboral neses medios de comunicación? A maior parte destes cibermedios ou nativos digitais son medios pequenos, nos temos unha plantilla de 5 persoas, é dicir, subsistimos porque somos moi pequenos, pero non podemos abarcar moito precisamente porque non temos medios. Que pasa nos grandes medios cando haxa esa transición que se vai a dar dentro de pouco? Dimensionamento deses medios. Os medios tradicionais
nese dimensionamento cara aos medios, ao ciberxornalismo, van ter moitos problemas, de feito están tendo, hai despidos, hubo despidos e seguirá habendo despidos. E logo, unha cuestión que se apunte antes, o de auditar, como auditar estes medios, ter un auditor que sea ecuánime e que sea de acceso libre, e as redes sociais, que para min é o futuro gran reto que teñen os medios. É dicir, que a xente non nos vaya as redes sociais. Ventaxas, a economización de custes, non custa moito montar un medio digital, podelo montar desde a casa, a especialización, hai medios que se están especializando en áreas, Campo Galego, que Ciencia, Campo Galego viven xa 4 personas, que Ciencia viven 2, son medios especializados, un ao Agro Galego, outro a Ciencia, se pode vivir de medios especializados neste país, e a tecnoloxización, é dicir, como decía Alba, hoxe desde un móvil xa podes facer un xornal, Bueno, non vou a parar aquí, simplemente comentarvos que hoxe en día os grandes medios tradicionais deste país viven subvencionados e por eso subsisten. Se se lle quitara as subvencións que reciben anualmente, eu creo que non subsiste ningún. Probablemente non sei se a Voz e Faro, pero con moitas dificultades, porque en axudas en convenios da Xunta só, estamos falando do entorno de 20 millóns anuais. Deses 20, poñede que a mitad vai para a Voz de Galicia. 4, 5 para Faro e o resto se divide. Este diñeiro que nós, o resto dos cibermedios, recibimos solo 3.200 euros na última 3.200 euros. Na última convocatoria podes ver que incluso hai tamén unha desventaxa competitiva enorme en cuanto a... E logo está o tema do galego, que toda a eclosión dos cibermedios neste país é principalmente en galego. Bueno, hai un público, hai unhas necesidades informativas que os grandes medios non están dando. E, sin embargo, digamos que os poderes públicos siguen subvencionando a eses grandes medios con estratagemas como si fala 10% do galego xa lle damos a subvención, incluendo nese 10% que aquí chamamos de diglosia, que poñer que isto só pasa en Galicia, non pasa en ninguna outra parte do Estado, que poñas unha noticia en español e poñas declaracións dunha fonte en galego. Eso conta para a hora de dar esas subvencións. O sea, son cuestións que, bueno, a veces non se entenden. Bueno, nada, eu dou por finalizado aquí, non vou a estender máis, porque o que quero é abrir unha quenda de participación do público. Así que agora é o vosso momento. Creo que el presidente del comité organizador nos está mirando de manera amenazante, con lo cual una pregunta y deje de mirarme de manera amenazante. Por lo menos, no. Ahora xa que... A culpa non é nosa, foron dos anteriores, así que... Sí. Hola, moi boas mediodías. Sí, casi Quería tardes. preguntarche a ti, Xurxo, si tú consideras, porque falamos moito da funcionalidade, de como o periodismo da fonte de financiación e da calidade do xornalismo. Pois sí, Porque, unha pregunta, porque, claro, falamos do teu medio e de outros, eu tamén, a partir do 2012, tiven unha publicación, pero canta xente pode traballar e por moi ben que o queiras facer, canta xente, ou como podes cubrir esa información? Pois, te falo xa da nosa experiencia persoal, é complicado, é dicir, nos empezamos ofrecendo un produto que era información especializada, é dicir, e sobre todo sacar o que outros non sacaban precisamente porque estaban sumidos nunha voráxine de subvencións que lle impide a veces falar con claridade de moitas cousas. Grazas a poder falar desas cousas con liberdade, nos empezamos a crecer en audiencia. E gracias a poder crecer en audiencia tamén ven o diñeiro, é dicir, a publicidade, porque ao final a publicidade tamén é en base a números. Pero la publicidad también tienes que buscarla, con lo cual necesitas tamén personal humano para buscarla. Efectivamente, no. Por iso vos digo que isto é case unha carreira contra reloxo, porque eu, que son xornalista, tuven que redactarme a facer funcións de comercial. E así. Entón, na primeira etapa, agora xa non, agora xa
nós temos comerciais que se dedican a buscar publicidade, a veces eu tamén exerzo, pero é dicir, no ciberxornalismo hai unha función que é o do todo terreno, o sea, que era que eu sempre digo ahora aos estudantes que se teñen que adaptar e pensar que cando saian a traballar igual non teñen que pensar só en vou a ser xornalista, vou a escribir unha noticia. Pero tienes que ser reflexivo a la hora de hacer una información si quieres tener un medio realmente o con vistas a poder hacer un oficio con dignidad, ¿no? Si hablamos de la dignidad del periodismo, podemos hablar de funcionalidad, podemos hablar de fuentes de financiación, pero al final de lo que estamos hablando es de la polarización de muchos medios en la cual casi nadie puede hacer una buena información. Hoy las redes sociales nos comen el terreno a la gente que somos periodistas, que hemos por coherencia hecho la carrera, pero también estamos compitiendo con un intrusismo que incluso nosotros mismos, que tenemos la formación, les damos paso. En un mundo que está tan polarizado, es difícil estructurar algo. No sé, con una mirada coherente, quiero decir. No, pero tú mesma estás dicindo, é dicir, que o internet trouxonos moitas cousas boas, pero tamén a nivel laboral moitas cousas malas. É así. Entón, eu hoxe en día podo vivir dignamente do que fago. Podo vivir. É dicir, o que pasa é que me tuven que redactar. E teño que facer máis cousas que o mellor escribir reportaxes ou noticias. Entendes o que te quero dicir? E iso non quita que eu faga funcións comerciais, non quita que deixe a miña dignidade como xornalista apartada, todo o contrario. Pero contradecimos la ley del periodismo de la información y la publicidad no se puede mezclar. Entonces es que quizás hay que volver a inventarnos en este momento de ruptura. Precisamente o que te estou dicindo, creo que nos estamos reinventando, o sea, de verdade, o sea, isto é, e eu buscando publicidade non deixo de escribir aquilo que quero escribir ou outro non escriben, entendes o que te quero dicir? No, te digo así, e se teño problemas... Si Coca-Cola te da 2.000 euros por una mancha un banner, pues mira, vas a tener mucho cuidado o lo vas a canalizar pues de otro modo. Me pasou con Estrella Galicia. Estrella Galicia nos puxo un banner e non sei que pasou con un concerto de Estrella Galicia que non funcionou, fixemos unha información crítica, nos quitou o banner e nos seguimos igual. Entendes o que te quero dicir? A ver, hai un xogo. Claro, tú tes que xogar, pero non por eso vas a perder a túa ética xornalística, é dicir, en serio, de verdade, eu isto xa o teño xa tan superado desa primeira fase que para min é algo que xa, no, é dicir, no, hai un xogo de equilibrio, tú te moves nun xogo de equilibrio, pero non por iso, porque Coca-Cola me poña 2.000 euros, vou a ser o máis rico con que me quite 2.000 euros, no, se me puxera o mellor 2 millóns de euros como lle pon a Xunta o resto de medios, sí, porque se os quita, entón van po carallo, falando en plata, entendes? Eso sí, pero con 2.000 euros non te podo asegurar. O sea, que por iso vos digo que hai que superar un pouco ese debate que os que vemos da bella escola o sufrimos. A xente nova xa non... Bueno, está noutros parámetros porque vive xa noutra... A xente nova está servindo un café e a que non fixo carreira está traballando neses medios tan subvencionados. Bueno, eu aí teño as miñas dúbidas. Hai xente nova que é moi boa xornalista e está servindo de boa xornalista, Outras preguntas por aí? Outra, bueno. Me habéis hablado de que el gallego está entrando con fuerza, ¿no? Entendido. La pregunta, empresas gallegas que pueden subvencionar o poner publicidad a información en gallego y de un contenido social y cultural progresista? Bueno, contesto eu. Mira, rápido. Sí, hai pouco. De feito, que sea agora medios en galego, que haxa un resurdido de medios en galego na rede, non é de agora. O primeiro gran medio que hubo en Galicia, no ano 1996, pioneiro, era en galego, era Vieiros. Foi un dos grandes, antes de que La Voz, antes de que todos tuveran unha versión, había en galego. É dicir, a eclosión dos medios do xornalismo galego en internet foi bestial desde o primeiro minuto 1. Que pasa? Tuvo a desventaxa sempre das fontes de financiamento públicos, insisto, porque
Públicamente se apostou sempre polo xornalismo tradicional. Entón, tú me preguntas por empresas galegas. Sí, hai empresas galegas que apostaron por medios en galego, pero esa aposta para min sigue sendo suave en comparación co que invisten noutros grandes medios de comunicación. Y hay una cuestión que muchas veces las ayudas que reciben los medios por publicar en gallego, no voy a decir que no esté bien, pero realmente son datos o situaciones falseadas, porque las ayudas que recibes es por pasar tu información que has escrito en español por un traductor. Efectivamente. Y el mayor porcentaje de ayudas a prensa y a información escrita en gallego, el mayor porcentaje precisamente pues, es de un medio que Margarita Ledo Andión lo traduce por Margarita Contento, porque Ledo en gallego es alegre, contento, y cuando lees las informaciones pues pone Margarita Contento. Y es el medio que se lleva como el 80% de las ayudas a información publicada en gallego. O sea, es unha perversión, ao final. Con lo cual, es como que yo te vendo los datos, sí, yo estoy ayudando, pero realmente muchas veces, si rascas un poco, pues ves que... Y la situación del gallego, yo como profesor de esta facultad, y ojo, que somos una de las facultades donde mi lengua, nuestra lengua como gallegos, se usa. Y aún así, hace poco... esto que tienes los exámenes en el armario de los últimos años y vas haciendo limpieza y dices, vale, pues ya han pasado 5 años, puedo tirar esto. Y cogí un montón, eran como 200, y los conté. Yo doy clase en gallego, siempre, en gallego. Es mi lengua materna y, evidentemente, pues hay en español, en inglés, los materiales, lo que sea, pero yo doy clase en gallego. Y de los últimos 200, yo dando clase en gallego, es decir, que tomas los apuntes en gallego, o si no pasas el trabajo de traducirlos, pero eran como 20 y pico en gallego y el resto en castellano, y yo doy clase en gallego. Bueno. Hola, buenas tardes. Esta es una pregunta casi triple para el profesor Campos, que con sus datos y perspectivas, la verdad es que deja preocupado a quienes estamos haciendo este oficio, nos dedicamos a investigar. Y la pregunta va sobre cómo se ve la perspectiva en la próxima década de los medios públicos, y hablo del caso de Radio y Televisión Española, porque para quienes venimos de afuera, uno ve una estructura gigantesca y no parece que estuviera en crisis. Son varios canales, algunos especializados como de deportes, de niños, etcétera, documentales, pero veo que la crisis es en toda Europa y cuando usted atañe incluso con los datos a BBC. Y segundo, que va relacionado, segundo y tercero, mejor dicho, cómo también afecta a las audiencias, no solo de la televisión pública, sino a todas, la irrupción del 5G y esto que es el segundo apagón analógico, que no lo entiendo muy bien porque es una parte técnica, pero seguramente también afecta. Gracias. Vale, muy brevemente, porque, en fin, estamos ya al borde. Empiezo por la última parte, el 5G. 5G no solo va a afectar a la televisión, va a afectar a todos los medios, porque es un sistema de comunicación, mucho más rápido, mucho más accesible, y que va a introducir rapidez e inteligencia artificial, que es la cuarta revolución o la cuarta dimensión. Y eso está ahí, y por lo tanto es la gran apuesta tecnológica de los operadores de telecomunicaciones, que son los que de verdad hacen el negocio. Y yo cuando decía que yo creo que la comunicación en las 2 próximas décadas va a ir claramente mucho más hacia el pago y mucho menos a la gratuidad, es porque todo va a pasar por las operadoras de telecomunicaciones, que son las que van a cobrar, que son las que tienen el contador. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué la gratuidad funcionó? Porque se soportaba sobre la publicidad y se soportaba sobre un espacio que es el espacio radioeléctrico, que era un espacio del Estado y que el Estado ha privatizado, o que está privatizando en todos los países. En España, en Portugal, en todos los países, en Europa, en Latinoamérica, en todo. Entonces, evidentemente, va a afectar a la televisión abierta y va a afectar a las televisiones públicas, porque buena parte de las audiencias convencionales están en otro escenario. Esto ya ocurrió en 2010, que fue el primer apagón digital.
y ahora en el segundo va a volver. En el primer apagón digital, toda la televisión en abierto perdió aproximadamente un 30% de audiencia en su conjunto. Y ahora va a volver a perder audiencia, porque la gente emigra a otros sitios, lo verá a través de la tablet, lo verá a través del smartphone, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y además los que emigran son las audiencias más jóvenes. Por eso yo decía que la televisión pública en toda Europa, el reto es las audiencias jóvenes, que tiene dos problemas. Una, que las audiencias están cambiando de dispositivo, pero sobre todo están cambiando de contenidos. Están cambiando de cómo se elaboran los contenidos. Y esto las organizaciones tradicionales no lo entienden, o les cuesta mucho entenderlo. Les cuesta mucho a las estructuras y además les cuesta mucho digamos, porque los recursos que tienen son muy limitados, pero también le cuesta mucho a las organizaciones humanas, a los propios trabajadores. Los trabajadores de las televisiones públicas les cuesta mucho adaptar. No solo ocurre en Galicia, que ocurre, no solo ocurre en televisión española, que ocurre, sino que han ocurrido en la mayor parte de los países europeos. Algunos lo han superado. Los países del norte han logrado hacer, digamos, un cambio a través de la innovación. Esto es la vieja historia de los trabajadores del textil, de las fábricas de Londres, de la revolución industrial. O sea, los artesanos contra la revolución industrial. Es un cambio cultural importante dentro de las organizaciones. Daría para hablar mucho. Por lo tanto, ese es un problema que van a tener las televisiones públicas. ¿Qué va a pasar con las televisiones públicas en la próxima década? Pues que pierden audiencia y, sobre todo, al tener audiencia, tienen menos argumentos para pedirle a quien paga, pedirle que le pague más, o que por lo menos le mantenga lo que le está pagando. Y esto nos mete en el modelo de financiación. Los países que en Europa pagan los ciudadanos un canon, es decir, que pagan un impuesto por ver la televisión, si los ciudadanos están más o menos contentos, tienen la financiación más o menos asegurada. La televisión pública que vive, como vive en España, como vive en algunos países a través de subvenciones, aunque las subvenciones forman parte del Estado, quien las administra es el gobierno. Por lo tanto, en el momento que al gobierno no le resulte útil la televisión pública empezará a caer, y de hecho está cayendo. Yo lo he tratado de poner de una forma más sutil en la transparencia. A partir en la década de 2010 a los gobiernos, en España, PP o PSOE, da lo mismo, la televisión pública les interesa mucho menos. Y entonces lo que les interesa de verdad es la televisión que tiene audiencia, que es la televisión privada, y además la televisión que puede presionarles e influir. Y yo lo he contado antes, esas dos leyes que se han hecho se redactaron en los gabinetes jurídicos de los grupos privados de televisión. Y además diciendo, si no os portáis bien, si la ley no sale como nosotros queremos, las elecciones las vais a perder. Bueno, esta es la realidad. Frente a eso, ¿las televisiones públicas en la defensa de lo público tienen a los ciudadanos de su parte? No, no tienen a los ciudadanos de su parte. Y entonces esto es una pescadilla que se muerde la cola. ¿Va a existir en 2030 televisión pública en Europa? Yo espero que sí, pero va a tener mucha menos influencia, va a tener mucha menos audiencia y todo parece indicar que va a tener mucho menos dinero. ¿Qué es lo que tendrían que hacer o qué es lo que están haciendo? Claro, la BBC tiene un sistema de financiación garantizado, tiene la financiación garantizada hasta 2027. En la mayor parte de los países la financiación es anual. Y la BBC, en principio, tiene una buena parte de la audiencia de su parte. En los países del norte de Europa la audiencia está de la parte de las televisiones públicas. Bueno, este es un mundo incierto. ¿Va a existir? Yo no soy futurólogo, pero los indicadores apuntan a que la cosa está complicada. Pero no me quiero extender, porque esto daría para un gran debate. Bueno, que estamos fora de hora, sentímoslo moito, pero bueno, porque sei que ás 3:30 dentro dunha hora xa hai novas sesións. Agradecemos aquí aos que vos quedaxedes ata o final, ter quedado vos, e graciñas por estar aquí.